quiero enviarlos a todos al paraíso. Esas son las palabras y el deseo de Francisco de Asís que dan origen a la fiesta que hoy estamos celebrando, la fiesta del perdón de Asís. Y es significativo para nosotros que estamos aquí en Nazaret, que el evangelio que se propone para esta fiesta sea precisamente el evangelio de la encarnación del Hijo de Dios. En este lugar, en esta pequeña gruta, el amor y la misericordia se hace hombre. El amor de Dios y la misericordia de Dios se hacen hombre y se llama Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva. Aquí Jesús se hace hombre. Y en la porciúncula, Francisco quiere que todos los hombres se encuentren con este Jesús que aquí se encarna. Es muy importante entender el evangelio para poder entender qué fue lo que movió a Francisco a pedirle a Dios la indulgencia para todos aquellos que visitaran la porciúncula. Desde Nazaret, en esta gran iglesia, en este gran santuario y sobre todo en esta gruta santa, miramos hacia la porciúncula, una iglesia pequeña donde la orden franciscana tiene su origen. Ahí en ese lugar, San Francisco tiene la visión y ve a Jesús y a su Madre María rodeada de ángeles. Ese encuentro de Francisco con Jesús, que siente que le ha perdonado todos sus pecados, lo mueve a sentir el deseo de que todos los hombres nos encontremos con el perdón. Y por eso él le pide a Jesús que todo aquel que entre en esa pequeña iglesia reciba el perdón de todas sus culpas. Jesús le concede este deseo, pero le dice: va y pídeselo a mi vicario, al Santo Padre, porque todo esto hay que recordarlo, que lo hacemos como iglesia. Y Francisco humildemente va y le pide al Papa que todo aquel que entre en esa pequeña iglesia reciba el perdón de sus culpas. Después de un diálogo, el Papa se lo concede. Francisco quiere que la misericordia y la salvación de Dios estén presentes para todo el mundo. Hoy, una palabra que repetimos mucho es perdón. Una palabra que repetimos mucho es misericordia. San Francisco era pecador. Se reconocía pecador, pero sobre todo reconocía que Dios había tenido misericordia de él. En este mundo en el que vivimos, necesitamos también de la misericordia y del perdón. Recordemos que el amor de Dios siempre necesita una respuesta del hombre. Necesita un sí, como aquí también necesitamos el sí de María. La salvación de Dios necesita también que nosotros nos sintamos responsables. Entremos en esa actividad. El sí de María no fue un sí pasivo. María recibe el anuncio de que iba a ser la Madre de Dios. Y dice el Evangelio que inmediatamente, presurosamente se encamina hacia Incare. Y va a la visitación. Y va a encontrarse con Isabel. Y ahí descubre María que Dios nunca miente, que Dios siempre dice la verdad. María es el ejemplo de que el amor de Dios no es un sentimiento solamente. El amor de Dios es una decisión, es un deseo de hacer que esa salvación se haga realmente realidad en nuestra vida. Y así, a ejemplo de María, también Francisco de Asís. Él sabe que Dios necesita que nosotros le respondamos con nuestra vida a Dios. Por eso San Francisco toda su vida se dedicó a hacer sentir que el perdón es una puerta que si logramos abrirla y logramos entrar, nos sentiremos que nunca estamos solos, sentiremos que siempre está alguien ahí que te quita
la tristeza, que te quite el rencor porque te ha perdonado y te perdona porque te ama. En este día en que recordamos esta gran fiesta, pero sobre todo esta gran humildad de San Francisco, también nosotros pensemos que para que realmente la salvación en nuestra vida se haga realidad, también tenemos que tomar parte en la salvación. Tenemos que decirle a Dios sí. Por eso no tengamos miedo de reconocernos pecadores, no tengamos miedo de confesar nuestros pecados, no tengamos miedo de abrir esa puerta del perdón, porque si la abrimos nos encontraremos con ese Jesús que es el ejemplo de nuestra vida, ese Jesús que elige la cruz para demostrarnos cuánto nos ama Dios. Y si Jesús fue capaz de morir en la cruz, cuánto más hará por nosotros para que nos sintamos libres, para que nos sintamos salvados y para que sintamos paz en nuestro corazón. No tengamos miedo. Pidámosle a María, que aquí supo decir sí a Dios, que también sintamos el ejemplo de San Francisco de Asís, que también formó su propio camino de salvación, que nos enseñen también a nosotros a no tener miedo del amor de Dios, porque lo único que hace el amor de Dios es hacernos libres, darnos paz y ser felices. Pidámosle a Dios que también nosotros lleguemos a ese paraíso, a donde Francisco de Asís quiere llevarnos. Y para esto tenemos que reconocernos pecadores, primer paso, pero sobre todo tenemos que reconocer que la misericordia de Dios está por encima de cualquier pecado nuestro. Nos tenemos que arrepentir, sí, pero sobre todo tenemos que aceptar que ese Jesús al que San Francisco encontró y que aquí se hizo carne, nos está esperando para darnos el perdón, la salvación y la alegría eterna. Feliz fiesta del perdón de Asís y que Dios nos bendiga. Paz y bien.